La pelea del siglo. ¿Cómo un joven pastor derrotó al gigante Goliat? La verdad oculta que nadie te contó. ¿Fue un milagro de Dios o la fe inquebrantable de David la que derribó al coloso? El misterio detrás de la victoria que cambió la historia para siempre. Bienvenidos a El Jardín de la Palabra y Caminos de Fe, un espacio donde exploramos las enseñanzas y los misterios de las Escrituras. Aquí nos sumergimos en historias bíblicas llenas de significado, historias que nos inspiran, nos fortalecen y nos guían en nuestra vida diaria. Si es tu primera vez aquí, te invito a suscribirte y compartir este video. Así podrás seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y te dé luz en el camino espiritual. Hoy exploraremos una de las escenas más emblemáticas y poderosas de la Biblia, la batalla entre el humilde David y el gigante Goliat. La historia de David y Goliat es una de las más icónicas en las Escrituras Sagradas. En el relato, un joven pastor derrota al imponente guerrero Goliat con una honda y una piedra, un enfrentamiento tan desproporcionado que parece sacado de un cuento de hadas. Pero como en todos los relatos bíblicos, hay mucho más de lo que los ojos humanos pueden ver, y la verdad detrás de este milagro está cargada de enseñanzas profundas. ¿Fue la derrota de Goliat un milagro de Dios? ¿O fue la fe inquebrantable de David la que lo llevó a la victoria? Con un gigantesco guerrero filisteo retando a los soldados israelitas, ¿cómo es posible que un joven pastor, sin entrenamiento militar y armado solo con una honda, pudiera vencer a un ser tan temible? A lo largo de las páginas que siguen, desentrañaremos el misterio de este enfrentamiento y exploraremos las lecciones espirituales que esta historia ofrece. Además, reflexionaremos sobre cómo esta batalla no solo fue una confrontación física, sino una lección sobre la fe, la obediencia divina y el poder de la intervención divina. El contexto histórico, el gigante Goliat, el terror de Israel. Para comprender la magnitud de lo que sucedió en el Valle de Elá, es fundamental conocer el contexto en el que se libró esta batalla épica. Goliat de Gat, un guerrero filisteo, se describe como una montaña de hombre, de más de 2.9 metros de altura. Un gigante en todos los sentidos de la palabra. Su tamaño y fuerza eran tan impresionantes que aterrorizaba a todo el ejército de Israel. Los filisteos eran conocidos por ser un pueblo bélico y violento, y Goliat era su campeón. Estaba armado hasta los dientes, una lanza de más de 3 metros de largo y un escudo tan grande que requería un escudero solo para cargarlo. En ese tiempo, un guerrero de esa talla no solo era un desafío físico, sino psicológico. El ejército de Israel, encabezado por el rey Saúl, se encontraba acobardado por el imponente desafío de Goliat. Durante 40 días, Goliat se presentó cada mañana y tarde ante los israelitas, desafiándolos a enviar un campeón que se enfrentara con él en un duelo a muerte. ¿Cómo podría un hombre de tal tamaño y fuerza ser vencido? La pregunta quedó en el aire durante días, hasta que un joven pastor apareció para dar la respuesta. La elección de David. El joven pastor sin miedo. David, un joven de aproximadamente 15 años, era el menor de los 8 hijos de Jesé, un hombre de Belén. En ese entonces, David era solo un pastor de ovejas. Su vida transcurría tranquila en el campo, cuidando a sus rebaños, sin ninguna experiencia en combate o guerra. Sin embargo, Dios tenía un propósito mayor para él, un propósito que se estaba revelando de manera sutil en los eventos que rodeaban la vida del joven. David fue enviado por su padre para llevar provisiones a sus hermanos que se encontraban en el campamento israelita. Cuando llegó y vio el miedo de los soldados y el desafío de Goliat, algo en su corazón se encendió. No entendía por qué nadie se atrevía a enfrentarse a este gigante. Y lo que es más importante, David no temía. En 1 Samuel 17:26, David les pregunta a los soldados, ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Esta frase refleja una actitud totalmente diferente a la de los demás soldados. David no veía a Goliat como una amenaza, sino como un obstáculo para el propósito divino. Él creía firmemente que Dios estaba con él y que ninguna fuerza humana o terrenal podía prevalecer contra la voluntad de Dios. El joven, al ser llevado ante el rey Saúl, se ofreció a luchar contra Goliat. ¿Cómo podía un simple pastor enfrentarse a un guerrero tan formidable? La respuesta de David fue clara.
El Señor me ha librado de las garras del león y del oso, y me librará de este filisteo. 1 Samuel 17:37. David no confiaba en su fuerza física ni en su habilidad con la honda, sino en que Dios lo había preparado para este momento. La estrategia de la fe, el poder de la confianza en Dios. El enfrentamiento entre David y Goliat ha sido interpretado de muchas maneras, y es fácil caer en la trampa de pensar que fue simplemente una lucha de habilidades bélicas o de destreza en el uso de armas. Sin embargo, lo que realmente distingue a esta batalla es el enfoque espiritual y divino de David. Para entender cómo la fe jugó un papel fundamental en la victoria, es necesario profundizar en la estrategia de David, que no solo se basaba en su destreza, sino en su profunda confianza en Dios. Un joven pastor frente a un gigante. La humildad como base de la victoria de David no era un guerrero experimentado. De hecho, ni siquiera tenía el entrenamiento militar que su propio hermano mayor, Eliab, o los demás soldados de Israel poseían. Sin embargo, esto no le impidió enfrentarse con valentía a un gigante armado hasta los dientes. En 1 Samuel 17:37, David le dice al rey Saúl: El Señor me ha librado de las garras del león y del oso, y me librará de este filisteo. Este versículo no solo resalta la fe de David, sino que también da a entender que las victorias anteriores que David experimentó no fueron solo el resultado de su habilidad personal, sino de la protección divina que Dios le otorgaba. David, al igual que el resto del pueblo de Israel, tenía conocimiento de que Dios había sido el protector de su pueblo desde los tiempos de Moisés. A lo largo de la historia de Israel, Dios les había mostrado de múltiples maneras que cuando confiaban en Él, sus enemigos caían ante ellos. Sin embargo, lo que realmente destacó de David fue su humildad. A diferencia de Saúl, que confiaba en sus ejércitos y en las armas tradicionales de guerra, David no confiaba en el poder humano, sino en la intervención divina. Este es el principio fundamental de su estrategia. El gigante no sería derrotado por la habilidad humana, sino por el poder y la dirección divina. La elección de las piedras, un símbolo de confianza en Dios. El acto de elegir 5 piedras lisas de un arroyo cercano puede parecer un simple gesto táctico, pero tiene un gran simbolismo espiritual. En el relato no se especifica por qué David eligió 5 piedras en lugar de una sola. Aunque algunos teólogos sugieren que David tenía en mente una preparación para no solo derrotar a Goliat, sino también a sus hermanos, que eran también gigantes, como Goliat. De hecho, más adelante, en 2 Samuel 21:22, se menciona que los hermanos de Goliat también fueron derrotados por los siervos de David, lo que sugiere que David estaba anticipando un conflicto mayor. Sin embargo, el detalle más importante es que David no dependió de las piedras. Aunque eligió 5 piedras, no confiaba en ellas para ganar la batalla. La confianza de David estaba puesta completamente en Dios, quien usaría las piedras como instrumentos de su voluntad. Esta es una lección fundamental. Las herramientas y estrategias humanas pueden ser útiles, pero al final la victoria depende de la intervención divina. La fe en acción, el momento del enfrentamiento. Cuando David se acercó a Goliat, lo hizo con una confianza que sorprendió tanto a los filisteos como a los israelitas. Goliat, al ver al joven sin armaduras y con solo una honda, lo despreció y lo insultó. Sin embargo, David respondió con una declaración de fe audaz que reitera su confianza total en Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. Esta declaración muestra que David no veía la batalla desde una perspectiva terrenal. Sabía que, aunque Goliat parecía invencible, Dios estaba con él, y eso era suficiente para vencer cualquier obstáculo. La fe de David no era pasiva, sino activa. Él actuó basándose en su confianza en el poder de Dios. La intervención divina, ¿fuerza humana o la mano de Dios? Uno de los aspectos más discutidos del relato de David y Goliat es la intervención divina. A menudo se plantea la pregunta: ¿fue este evento un simple milagro o hubo algo más detrás de la victoria de David? Para responder a esta pregunta, debemos adentrarnos en los detalles de la confrontación. El impacto divino. La piedra dirigida por Dios.
Cuando David lanzó la piedra desde su honda, no solo fue un acto de destreza, fue un acto de fe y obediencia a Dios. En ese preciso momento, la piedra no solo golpeó a Goliat, sino que cayó en el lugar exacto, en su frente. Esta exactitud es algo que no se puede explicar simplemente por la habilidad de David con la honda. Un impacto directo en la frente de un gigante, un lugar que no estaba cubierto por su armadura, sugiere que no fue solo el arte de la honda lo que derribó a Goliat, sino que fue Dios guiando la piedra. Este detalle sugiere que la victoria de David fue un acto de intervención directa de Dios. Dios usó a David como un instrumento para cumplir un propósito mayor, demostrar que, incluso ante lo imposible, Él tiene el control absoluto. La victoria no fue solo un resultado de la destreza humana, sino de la voluntad divina actuando en favor de aquellos que confían en Él. Esta intervención se da en un momento crítico, cuando todo parece perdido para el pueblo de Israel. David, armado solo con fe, se convierte en el canal de un milagro. El papel de la fe en los milagros. Es importante subrayar que David no esperaba que un milagro ocurriera sin su participación activa. El milagro no vino como un resultado de pasividad, sino como consecuencia de la fe activa de David. Él no esperaba que Dios hiciera todo el trabajo por él. Más bien, David se preparó, actuó con valentía y puso su confianza en que Dios lo usaría para derrotar a Goliat. La fe de David fue un catalizador para que Dios actuara de manera milagrosa. En la vida cristiana, este principio es fundamental. Muchas veces pedimos milagros sin actuar en fe, sin poner nuestra parte en el proceso. Pero David nos enseña que Dios responde a la fe. La victoria de David no fue solo un golpe afortunado, sino la manifestación de la acción divina a través de la fe de un hombre dispuesto a obedecer. La caída de Goliat, un símbolo de la caída de los gigantes espirituales. Cuando Goliat cae al suelo, no solo es un símbolo de la derrota de un hombre, es una representación de cómo los gigantes espirituales, nuestros miedos, tentaciones y dificultades, pueden ser vencidos cuando confiamos en la intervención divina. Goliat, al caer de esa manera, muestra que incluso las fuerzas más poderosas, cuando se enfrentan a la fe y la voluntad de Dios, están condenadas a caer. Aplicaciones prácticas. ¿Qué lecciones podemos aplicar hoy? La historia de David y Goliat es mucho más que un relato antiguo. Es un manual práctico para la vida cristiana. A continuación, exploraremos cómo podemos aplicar los principios aprendidos en este relato a nuestra vida cotidiana. La fe mueve montañas. El gigante que enfrentó David no era solo un hombre de gran tamaño, sino una representación de cualquier obstáculo imposible que podamos encontrar en la vida. A menudo enfrentamos dificultades que parecen mucho más grandes que nosotros. Enfermedades, problemas financieros, relaciones rotas y más. David nos enseña que, aunque los gigantes sean grandes, la fe en Dios puede moverlos. El poder de la fe en la vida diaria es incalculable. Jesús mismo dijo en Mateo 17:20, si tienes fe como un grano de mostaza, nada te será imposible. La historia de David es un recordatorio de que con fe, no hay gigante que no pueda caer, no importa cuán aterrador sea. La humildad y la confianza en Dios. David no confiaba en su tamaño ni en sus habilidades físicas, sino en que Dios estaba con él. La humildad es un tema central en esta historia. Si David hubiera confiado en su habilidad con la honda, habría caído en el mismo error que Saúl, quien confiaba en las armas y en su ejército. David nos enseña que cuando nos enfrentamos a desafíos, debemos poner nuestra confianza en Dios, no en nuestras propias fuerzas. Prepararnos con fe para el milagro. David no se sentó a esperar que un milagro cayera del cielo. Se preparó, se armó de fe y dio un paso valiente hacia el gigante. Esto es crucial en la vida cristiana. Dios actúa cuando nos preparamos y tomamos pasos de fe. Muchas veces, las respuestas a nuestras oraciones vienen cuando estamos dispuestos a actuar y a confiar en Dios. El poder de la oración y la obediencia. Finalmente, la oración y la obediencia a Dios fueron claves en la victoria de David. Dios no respondió a sus oraciones porque David fuera un guerrero, sino porque estaba dispuesto a obedecer y a confiar en Él. Al igual que David, debemos orar, estar en comunión con Dios y obedecer su palabra, sabiendo que Él puede intervenir milagrosamente. Conclusión.
alimentando el alma con la palabra de Dios. La historia de David y Goliat no solo es un relato antiguo de una victoria aparentemente improbable, sino una lección profunda sobre la relación entre la fe, la humildad y la intervención divina. David no solo derrotó a Goliat con una piedra, derrotó las limitaciones humanas y demostró que, cuando confiamos en Dios, no hay gigante que no podamos vencer. Esta historia alimenta nuestra alma al recordarnos que Dios es capaz de hacer lo imposible posible y que la fe en Él es un principio que trasciende tiempos, culturas y circunstancias. La batalla que libró David no fue solo física, sino también espiritual. Y en este sentido, cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, también tiene gigantes que enfrentar. Miedos, problemas financieros, crisis de salud, relaciones rotas, frustraciones laborales. Los gigantes no siempre son figuras literales de gran tamaño, como Goliat, pero las dificultades emocionales, espirituales y físicas que nos agobian pueden sentirse igual de intimidantes. ¿Qué podemos aprender de David para vencer esos gigantes? La fe, el combustible que mueve montañas. La fe es el corazón de la victoria de David. No es solo una fe superficial o pasiva, sino una fe activa que se expresa a través de acciones valientes. La fe que David demostró no era una fe de palabras vacías, sino de un corazón lleno de confianza absoluta en que Dios podía usarlo para cumplir su voluntad. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿En qué gigante estamos luchando ahora? ¿En qué área de nuestra vida necesitamos depositar más fe en Dios? Es importante recordar que la fe genuina no significa que todo será fácil ni que no habrá momentos de duda, pero implica confiar en que Dios está con nosotros en todo momento, guiándonos, fortaleciendo nuestro espíritu y dándonos las herramientas necesarias para enfrentar cualquier adversidad. Cuando David se enfrentó a Goliat, el gigante parecía imbatible, pero él sabía que su victoria dependía no de sus fuerzas, sino de la intervención divina. Al igual que David, nosotros también debemos reconocer que no luchamos solos. Dios pelea nuestras batallas y es Él quien nos otorga la victoria. La humildad, reconociendo que no es nuestra fuerza, sino la de Dios. En este relato vemos cómo la humildad de David lo permitió confiar completamente en Dios. David no se enorgulleció de su habilidad con la honda, ni se preocupó por la falta de armaduras. Él reconoció su debilidad humana, pero también reconoció la grandeza de su Dios. Este es un principio clave. Cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y reconocemos la grandeza de Dios, Él puede hacer maravillas a través de nosotros. La humildad es lo que abre la puerta a que Dios trabaje a través de nosotros, sin limitaciones. En nuestra vida, a menudo queremos hacer todo por nuestra cuenta, confiando en nuestros propios recursos, habilidades y conocimientos. Sin embargo, David nos recuerda que cuando somos humildes y reconocemos nuestra dependencia total de Dios, Él puede hacernos más fuertes de lo que jamás imaginamos. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Así como Dios usó a David, un joven pastor sin experiencia en combate, puede usarnos a nosotros, sin importar nuestras limitaciones. La humildad abre el camino para que Dios se glorifique en nuestras vidas. La obediencia. Dios honra a los valientes que confían en Él. La obediencia de David fue clave para que Dios actuara en su vida. A pesar de que muchos en el ejército de Israel dudaban de él, David obedeció el llamado de Dios para ir al frente de la batalla. No le importaron las burlas, ni las dudas de sus propios hermanos, ni las advertencias del rey Saúl. Él obedeció a Dios y actuó con valentía, sabiendo que, si Dios estaba con él, nada podría detenerlo. La obediencia a Dios es un principio fundamental en nuestra vida espiritual. No siempre entendemos la manera en que Dios nos está guiando, pero al igual que David, debemos obedecer en fe. La obediencia no solo abre el camino para la intervención de Dios, sino que también nos prepara para ser instrumentos de su gloria. La vida de David demuestra que Dios puede hacer maravillas a través de aquellos que están dispuestos a seguir sus pasos, aunque parezcan arriesgados o incomprendidos por los demás. Si obedecemos a Dios y confiamos en que Él tiene el control, Él tomará nuestras debilidades y las usará para hacer algo grande. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Alimentando el alma. Meditar en las Escrituras para encontrar fortaleza. El Jardín de la Palabra no es solo un canal para compartir contenido. Es un espacio donde alimentamos nuestra alma con la verdad de Dios. A través de relatos como el de David y Goliat, nuestras almas encuentran nutrición espiritual y la fuerza necesaria para enfrentar las batallas diarias. La palabra de Dios no es solo una fuente de conocimiento, sino un alimento que nos da energía para seguir adelante. Meditando en las Escrituras, como lo hizo David, podemos encontrar el mismo poder que lo sostuvo en su lucha. Cuando David se enfrentó a Goliat, su fe se basaba en lo que ya sabía acerca de Dios y su poder. David medía su gigantesca batalla en términos de lo que Dios había hecho en su vida. Al meditar en los relatos de la Biblia y recordar las promesas de Dios, podemos encontrar la fuerza para enfrentar nuestros propios gigantes. La Biblia está llena de historias que nos recuerdan que Dios es fiel y que Él nunca nos abandona. La victoria final. De los gigantes a la gloria de Dios. El relato de David y Goliat no termina solo con la caída de un gigante. Su victoria no solo trajo gloria para él, sino para Dios. Después de vencer a Goliat, David no se atribuyó el mérito de la victoria. Él sabía que fue Dios quien le dio el poder para vencer a Goliat, y esa victoria glorificó a Dios ante todo Israel y los filisteos. Cada vez que enfrentamos nuestras propias batallas y confiamos en Dios para la victoria, Dios recibe la gloria. Nuestra vida, al igual que la de David, es un testimonio para el mundo de la gloria de Dios. Cada vez que superamos nuestros propios gigantes, no lo hacemos por nuestra propia fuerza, sino por la gracia y el poder divino. Y esa es la verdadera victoria. Que a través de nuestra lucha, Dios sea exaltado. En solo el Jardín de la Palabra, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre estos relatos, aprender de ellos y aplicar sus principios en nuestras vidas. Al hacer esto, alimentamos nuestras almas con la verdad divina y nos preparamos para enfrentar cualquier gigante que se cruce en nuestro camino. Confiemos en el poder de Dios para vencer nuestros gigantes. Así como David derribó a Goliat con la fe de un joven pastor, nosotros también podemos vencer a los gigantes en nuestras vidas con la fe en el poder de Dios. Que como David, nunca dejemos que las apariencias o el tamaño de los problemas nos intimiden. Dios está con nosotros y cuando confiamos en Él, no hay gigante que no pueda caer. Este es el mensaje que podemos llevar con nosotros cada día. Dios es más grande que cualquier gigante. Al alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, con los relatos de su fidelidad, encontramos la fuerza y la confianza para seguir adelante, sabiendo que, al final, la victoria es nuestra, porque la victoria es de Dios. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las historias más inspiradoras de la Biblia. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte y compartir este video con aquellos que podrían beneficiarse de su enseñanza. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad de fe y reflexión en el Jardín de la Palabra y Caminos de Fe. Que Dios te bendiga y te guíe siempre. Nos vemos en el próximo episodio.